En este video vamos a visitar a un viejo enemigo, entre comillas, porque vamos a hablar del Cyber Era CE06 Optimus Prime, que es un Kaiju bastante mejorado del Masterpiece Movie 12 que analizamos hace como 3 años. Y aunque esta es una muy buena mejora a una figura que de por sí era bastante buena, aún me cuesta entender para quién va dirigido este Kaiju. Muchísimas gracias a Shows Store por patrocinar esta review. Asegúrense de usar mi código GABOTFR al comprar de ahí para apoyar el canal. Y bueno, vamos a comenzar. Pero antes de comenzar a hablar de la figura de Cyber Era, primero quiero recordarles por qué no me encantó la figura Masterpiece Movie 12. Y es que con una sola imagen a mí me convencieron de que esa figura estaba bastante cerca del modelo CGI, pero tenía los típicos problemas de Hasbro que estas figuras suelen tener, como mochilas en los brazos, acabados de pintura que para nada se acercan a lo visto en la pantalla, una cabeza la verdad es que un poco decepcionante, accesorios muy simples o directamente feos, y decisiones muy cuestionables incluso para Hasbro, como el hecho de que sus dedos están preesculpidos en una pose muy específica, cosa que nunca habían hecho antes ni desde entonces, haciendo que esa figura que pudo haber sido prácticamente perfecta realmente se quedara muy lejos de serla. Y ahí es donde otras empresas como DNA sacaron kits de mejora para arreglar la figura, un kit que sí conseguí con ayuda de Showzy y que jamás analicé, así que aprovechando que nuevamente va a estar disponible, vamos a analizarlo muy rápidamente. Pueden saltarse al minuto 3:31 segundos si no les interesa esta parte del video. Estas son todas las piezas que incluye el kit de mejora. Incluye una cabeza mejorada con mejor light piping, la cual se reemplaza simplemente quitando un tornillo, reemplazando la cabeza y volviéndola a poner. Para estas secciones de los hombros sí va a ser un poco más difícil, pues hay que remover un pin, para lo cual sí te incluyen una pieza. Esta hay que deslizarla ahí adentro, hay que levantar esta pieza del hombro, ahí vamos a meter esta pieza para darle más estabilidad y vamos a asegurarnos de que la bisagra quede puesta aquí. Así lo vamos a mantener en la mesa y vamos a meter esta sección para remover el pin que tenemos en el hombro. Cambiamos la pieza vieja por la pieza nueva, con cuidado de mantener este resorte en su lugar, y volvemos a insertar el pin con esta sección grabada viendo hacia abajo, y finalmente volveremos a conectar la chimenea. Para las secciones de los brazos solamente hay que quitar 2 tornillos, levantamos la pieza y ya podremos dividir esta sección en 2. Esta parte de aquí adentro nos la tenemos que quedar, y ahora con las piezas del kit de mejora vamos a instalar la pieza original ahí, vamos a colocar el brazo y vamos a instalarlo con 2 tornillos. Podemos colapsar este panel y listo, ya quedó. Ahora vamos con las piernas, hay que quitar estos 2 tornillos, separamos la pierna, pero nuevamente nos quedamos con esta parte de aquí para la unión ratchet. También vamos a deshacer la rodilla y nuevamente nos quedaremos con esta pieza original. Y ahora vamos a traer las piezas del kit de mejora, vamos a poner la pieza original aquí, y ahora vamos a traer las piezas de la rodilla del kit de mejora, vamos a instalar la pieza original aquí y las vamos a juntar y las ensamblamos con un tornillo. Después traeremos las piezas de los muslos del kit de mejora, hay que separarlas, y también separamos esta sección de la union ratchet de aquí. Aquí vamos a instalar esta pieza para que pueda seguir haciendo clic la union ratchet, y vamos a instalar esta sección en la figura. Colocamos un tornillo aquí adentro y después colocaremos la pieza frontal del muslo de DNA aquí adelante, instalaremos la rodilla, posteriormente pondremos la pieza trasera y vamos a asegurar todo esto con 2 tornillos, y así es como se debe ver en el modo final. Y listo, ya tenemos el kit de DNA instalado en nuestro Masterpiece Movie 12. Y la razón de por qué quería hablar de la instalación del kit de DNA es porque esta figura ya integra algunas de esas piezas fuera de la caja, pero aún así voy a estar comparando este Kaiju con la figura original sin el kit de mejora y con el kit de mejora, y se los haré saber en pantalla especificando qué versión es. Y es aquí donde comenzamos con la review de la figura del Cyber Era 06 Optimus Prime, y se ve muy bien. A simple vista podría parecer solamente un Kaiju mejor pintado del Masterpiece Movie 12. Tenemos un tono de pintura roja carmesí que es un poco más oscura de lo que debería ser en mi opinión. Yo creo que un punto intermedio entre estos 2 tonos de rojo sería perfecto, pero definitivamente queda más acorde a lo visto en la pantalla que el rojo vivo cereza Hasbro. Y el tono azul también me gusta mucho porque es como un tono perlado metálico muy bonito que se ve bastante mejor que nuevamente el plástico plano de Hasbro. Además de que estos detalles están mucho más finamente aplicados en algunas secciones, pueden verlo aquí en el pecho o en estas secciones de los lados donde la figura de Hasbro realmente no tiene nada. Y simplemente en líneas generales la figura de Cyber Era está muchísimo mejor lograda en cuanto a los detalles de pintura y escultura. Es obviamente comparándolo con la figura original sin el kit de mejora, pero cuando lo comparamos con la figura con el kit de mejora, las piernas se ven bastante similares, ahí no hay que mentir, pues lo único que hizo Cyber Era fue copiar directamente este kit para su figura, pero una gran diferencia es que estas secciones de
de las rodillas las castearon de metal diecast en lugar de hacerlas de plástico como el kit de DNA. Esas son unas de las muchísimas piezas de metal diecast que tiene esta figura, de las que hablaremos en un momento, pero primero acabemos con lo estético. Porque aunque las piernas son prácticamente idénticas al kit de mejora de DNA, los brazos no podrían ser más diferentes, porque aquí no copiaron el diseño de DNA, el cual, aunque sí hacía un buen trabajo de darle más detalle mecánico a las piezas de los antebrazos, particularmente pueden ver la diferencia con estas secciones de aquí atrás, lo que el kit de DNA no mejora lo suficiente son las proporciones, cosa que esta figura sí que mejoró. ¿Y quieren saber cómo lo hicieron? Si vieron esa review original de hace 3 años, recordarán que mencioné un kit de mejora para los brazos hechos por Team Haeda y Dr. Wu, personalidad de la cual ya hemos hablado antes en este canal. Y este kit prometía darnos unos brazos muchísimo más limpios, mejor articulados y que también ayudaran a arreglar el modo alterno, pero por razones que creo que jamás fueron explicadas, ese kit de mejora fue cancelado. Y ahí es donde Cyber Era entró y de alguna manera ingenió a la inversa los brazos de ese kit de mejora únicamente viendo las fotos que se nos habían proporcionado. Los creadores originales ya confirmaron que no le vendieron su diseño a Cyber Era, ellos simplemente se lo robaron, lo cual se me hace bastante gracioso. Y resulta en unos brazos infinitamente mejores, tanto en articulación como en ingeniería. Pueden ver como vistos desde delante se ven mucho más delgados, tanto que los de la figura original que tienen a la izquierda como los del kit de DNA que tienen a la derecha. Por el costado podríamos decir que se ven bastante igual todos, pero es la parte trasera donde se ve mucho mejor proporcionalmente. En cuanto a detalles sí se ven mucho mejor que los originales, pero tal vez aquí sí ganan los de DNA. Aún así, proporcionalmente creo que los mejores son los de Cyber Era. Y todas esas mejoras hacen que esta figura Frankenstein, que mezcla la ingeniería de la figura original, las mejoras del kit de DNA de las piernas y ese excelente upgrade kit que jamás salió para los brazos, hacen que este modo robot se vea prácticamente perfecto. Y para concluir con este largo apartado estético, solamente quiero mencionar que la cabeza parece ser una copia directa de la figura original. Prefirieron irse por ese diseño que por el de DNA por alguna razón, pero este sí tiene espacio para LEDs en los ojos y eso se ve simplemente hermoso. Cuando los apagamos parece tener esa misma expresión como de Michael Jordan llorando, pero cuando los prendemos le da muchísima vida al personaje y hasta parece que me está viendo a mí. Así que sí, al menos en cuanto al apartado visual, esta figura es una gran mejora a la figura de Hasbro, incluso con el kit de DNA instalado. Ahora, en cuanto a los accesorios, tal vez la mejora no se note en cuanto a la cantidad, pero sí que se nota en cuanto a la calidad. Comenzando porque el blaster es exactamente igual, está ensamblado de exactamente la misma manera, aunque aquí tenemos un par de piezas que tapan los tornillos y eso es algo que le molestaba a alguno de ustedes. Además, el molde parece ser exactamente el mismo, pero como pueden ver, este sí está pintado y no solamente es plástico negro. Se puede almacenar así doblado en su entrepierna, por alguna razón no quisieron mejorar ese almacenamiento, o como un suscriptor mencionó, podrías rebajarle un poco esta sección para que sea compatible con este hueco redondo de aquí arriba y así se puede almacenar muchísimo mejor. Además, aquí sí le podemos quitar el cartucho, cosa que no se podía con la figura original, y vean lo bien detallado que está. Pero finalmente, el último y más importante arreglo es que de alguna manera aquí también lograron incluirle LEDs a la punta del blaster. Con un imán se activa y queda prendido perpetuamente, con otro puede parpadear lentamente, con otro puede parpadear rápidamente y con otro se apaga. Para acceder al circuito solamente vamos a tener que desensamblar esta sección de aquí adelante, lo cual no es tan fácil, pues acceder a esta parte es un poco complicada, pero con alguna herramienta delgada no es nada imposible. Y ahí tenemos el circuito para el cual se ocupan dos pilas LR44. Pero sí, este accesorio comprueba que un solo cambio puede mejorar bastante la misma pieza. Y finalmente, para concluir, este también incluye una matriz de liderazgo, la cual sí está hermosa, aunque se cae fácilmente. Lo siento, Hasbro, odio tener que tirarte mierda, pero ¿qué rayos es eso? Mientras que sí, la matriz de Hasbro está hecha con metal diecast, mientras que la de Cyber Era es simple plástico y se siente hasta un poco barato. No entiendo cómo aún así la Matrix de Cyber Era se ve infinitamente mejor. Y eso no es todo, porque adentro de esta Matrix también tenemos electrónicos que brillan y vean esto, está hermoso. Genuinamente esta es una de las matrices más bonitas de mi colección y el hecho de que brille de esta manera se ve increíblemente hermosa. Y sí, nuevamente una muy pequeña pero infinitamente mejor interpretación de este accesorio. Y como con la cabeza, si le volvemos a acercar el imán, esta también empieza a pulsar, pero aquí tiene muchísimo más sentido que lo haga. Y con otro se apaga. Para instalar las pilas solamente hay que quitar esta tapa trasera y aquí podemos acceder a los electrónicos que requieren dos pilas LR621. Pero sí, ahí tienen los accesorios de esta figura. Realmente la cantidad es exactamente la misma, no hay mucha mejora ahí, pero maldita sea, simplemente una capa de pintura hace que se vean infinitamente mejor. Eso sin mencionar la funcionalidad de los electrónicos.
Ahora, en términos de articulación también mejoraron un poco la cabeza, pues esta se conecta con una bisagra y una unión de bola, a diferencia de las dos bisagras que tenía la figura original. Eso le permite ver ligeramente más hacia arriba que la figura original, pero puede ver bastante más hacia abajo. Se inclina de lado a lado y rechina 360 grados. Ahora, en los brazos sí hay una gran mejora comparado con la figura original. Al igual que aquella, tenemos una ligera unión de mariposa por la transformación. Aquí puede salir hasta acá fuera en esta sección interna y puede salir hasta acá en esta segunda sección de aquí. Este no es el molde más orgánico, pero no creo que se vea demasiado mal. Puede rotar 360 grados, rotación en el bíceps, y esto me encanta. Las uniones del brazo ya no son ratchets, que qué bueno. Esa unión de la figura original era increíblemente dura por ninguna buena razón en realidad. Y además aquí tenemos una doble unión en el codo, lo cual le da muchísimo más rango que la figura original, la cual de por sí ya estaba bastante bien. Pero aquí se arregla ese problema de que al intentar regresarla, la unión ratchet muy dura del codo lo impediría, haciendo que se involucrara esta unión para la transformación, y ese proceso era un poco más frustrante. Aquí simplemente desdoblamos las dos uniones y listo, tan fácil como eso. Y tenemos rotación en la muñeca. ¿Y qué es esto? Dedos individualmente articulados con una bisagra en la base y otra a la mitad. ¡Gracias, Cyber Era! De verdad sigo sin entender por qué decidieron hacer las manos originales tan malas. Y finalmente el pulgar tiene una unión de bola, bisagra en la base y bisagra a la mitad. Rotación en la cadera. Tiene un ligero doblez en el abdomen, el cual también tenía la figura original si desconectas esta pieza de aquí. Las faldas frontales pueden salir, permitiéndole que patee hasta acá adelante. La verdad es que aquí cualquier tipo de mejora se habría agradecido, porque esto es tan limitado como en la figura original. Puede patear hasta acá atrás, lo cual es el mismo caso, pero aquí no me molesta tanto la limitación, siendo honesto. Las faldas laterales se pueden salir, permitiendo que la figura haga un excelente split. Rotación en el muslo, cosa que la figura original no tenía, pero esto al ser una copia del DNA, obviamente esa sí tenía. Tenemos una doble unión en la rodilla, que sí es mejor que el de la figura original y es tan buena como la del kit de DNA, pero aún así me hubiera gustado que fuera ligeramente mejor. Y finalmente la articulación del pie es la misma, no puede rotar, puede subir y bajar decentemente, no puede doblar el dedo, lamentablemente. Yo creo que ahí pudieron haber integrado algo. Y finalmente el pie puede pivotear bastante bien. Y sí, yo creo que de las tres versiones de Optimus que están viendo en pantalla, esta es la que tiene mejor articulación. La figura original era increíblemente limitada. La figura con el kit de DNA sí mejora un poco, pero para nada es perfecta. Y esta figura teniendo el kit de DNA integrado y el kit de los brazos cancelado de Team Haeda y Dr. Wu, yo creo que sí es la que tiene mejor articulación de los tres. Puedes poner esta figura en poses súper expresivas y súper dinámicas, lo cual también se debe a la excelente construcción de esta figura. Si pusieron atención durante la articulación, se darán cuenta de que ninguna de estas uniones son uniones ratchet, a diferencia de la figura original, pero todas son increíblemente sólidas. Fuera de la caja, ninguna de estas uniones estuvo floja, y no solo eso, sino que tenemos muchísimo metal diecast en las piernas de la figura, dándole una increíble estabilidad. Eso hace que esta figura se sienta infinitamente más pesada que la figura original y que se sienta muchísimo más premium. Lo único que sí es estresantemente flojo son estas piezas a los lados de las piernas, y endurecerlas es muy fácil para que eso deje de ser tan molesto, pero aún así me hubiera gustado que vinieran tan sólidas como el resto de la figura, porque fuera de la caja son las únicas piezas molestamente flojas. Y sí, simplemente esta figura se siente mucho mejor que la figura original de Hasbro o la figura de Hasbro con el kit de DNA. Y para concluir el modo robot, vamos a una rápida comparación de tamaños, donde esta figura fuera de la caja sí es más alta que la Masterpiece Movie 12, pero no porque sea un oversize. Lo que cambia aquí es que el kit de DNA le agrega un par de centímetros a las piezas de los muslos, y obviamente eso repercute en este KO de Cyber Era. Para comparar su tamaño, aquí está con el SH Figuarts Iron Man, el Masterpiece Movie Bumblebee, Unique Toys Optimus Prime, con el Cyber Era Bumblebee, el Cyber Era Soundwave, el Cyber Era Haiku, con mi última review, el Brave Troop Toys Bumblebee, y la verdad creo que la escala entre estos dos funciona bastante bien. Y finalmente aquí está con el Toy World Freedom Leader, el Loki Cat Optimus Prime, el Magnificent Mecha Optimus Prime, y para acabar con el Masterpiece Movie 12 Optimus Prime, sin el kit de mejora. Y sí, esta figura es una gran mejora respecto a la figura de Hasbro, pero aún con todas esas mejoras me cuesta ver para quién es esta figura. Habiendo ya tantas versiones en el mercado de este personaje, algunas considerablemente mejores y más caras, no entiendo por qué quisieron hacerle un KO a la versión de Hasbro, la cual honestamente no creo que sea la favorita de nadie. Sí creo que es mínima la gente que preferiría un KO del Masterpiece Movie 12 en lugar de un KO del Magnificent Mecha 01, sobre todo porque fueron los mismos Cyber Era los que hicieron un KO oversize del Transcraft Bumblebee para que empatara con esa escala más grande. Pero bueno, ahí tienen al modo robot de esta figura. Creo que por
por menos de la mitad del precio recibes muchísimo más figura con el KO de Cyber Era. Realmente no hay un solo aspecto donde pueda decir que la figura original es superior, salvo que esta tenía los símbolos Autobots fuera de la caja y la figura de Cyber Era solamente son stickers, pero en todo lo demás la figura de Cyber Era es infinitamente superior. Pero bueno, ahora vamos a ver esa transformación que, como sí cambia ligeramente al menos en los brazos, yo creo que sí la voy a tener que reanimar otra vez para que podamos hablar de ese modo camión. Y aquí tenemos al Cyber Era 06 en su modo camión y me gusta. Aquí principalmente lo que me interesa es ver qué tal queda la cabina, porque las piernas son bastante similares entre las dos figuras, excepto por el hecho de que son un poco más largas. Pero con toda la nueva ingeniería introducida por esos brazos nuevos, sí me interesa mucho ver cómo queda. Que por cierto, aquí está la figura original, en caso de que la hayan olvidado, así es como se ve, con todo y sus orejas de gato. Y aquí está la figura Masterpiece Movie 12 con el kit de DNA. Y aunque sí arreglaron el tema de las orejas de gato, el resto de la cabina no se ve muy bien, está demasiado panelada por aquí. Así que de las tres, honestamente creo que la mejor sí es la de Cyber Era. El MPM12 normal está muy estético, pues no está tan paneleado, pero eso afecta demasiado el modo robot. El kit de DNA mejora ligeramente el modo robot, pero empeora considerablemente este modo, siendo completamente honestos. Pero la versión de Cyber Era, con ese KO del kit de mejora cancelado de Team Haeda y Dr. Wu, se ve increíblemente bien. Tan plano como el Masterpiece Movie 12 original, pero obviamente resultando en un mucho mejor modo robot. No solo eso, sino que también lograron arreglar el problema de las orejas de gato. Además pueden ver que en la figura original tenemos estas secciones grises de aquí, por alguna razón, que en esta figura sí es plástico rojo. Y el resto de la cabina se ve tan bien como lo hacía en la figura original, con muchísimos detalles pintados en diferentes tonos de plateado y unos escapes con un efecto de degradado un poco más realista. Incluso este sí le lograron poner espejos retrovisores que no midieran medio milímetro. Esta figura sí se ve bastante mejor que lo que lo hacía la figura Masterpiece Movie 12 original, y la verdad es que el kit de DNA siento que no es el mejor. De los tres camiones sí creo que es el que queda un poco peor. Y ahora, ¿por qué no vamos a la cama del camión? Y aquí también necesitaban mejorar varias cosas. La verdad es que ya estoy un poco resignado a que ninguna versión de este camión termine con una cama tan limpia como la que debería ser, porque esta se ve tan mal como lo hacía la de la figura original. Pero lo que esta figura sí mejora respecto a la original es que esta sección de atrás al menos se dignaron a pintar los faros traseros. Pero aún así, ya sea el Masterpiece Movie 12 original, el Masterpiece Movie 12 con el kit de DNA o el KO de Cyber Era 06, las tres camas de estos camiones se ven simplemente muy mal. Y antes de continuar, solo sí quiero hablar de la transformación. Y todo el proceso en sí es muy similar, y el proceso de transformar los nuevos brazos no es para nada difícil, es muy disfrutable, y salvo un par de detallitos como que me gustaría que esta cosa se doblara un poco más para el modo robot para que se pudiera ocultar mejor, y el hecho de que en el brazo izquierdo la unión de bolas se zafa muy fácilmente. Más allá de eso, me sorprende lo bien que quedan estas nuevas piezas en este modo alterno, y de verdad es una pena que para todos los que compraron la figura original hayan cancelado ese kit de mejora, porque la verdad es que arregla muchísimo tanto el modo robot como, tal vez no tanto, pero aún así un poco, el modo alterno. Y pues, ¿qué más? Creo que realmente eso es todo. Digo, las ruedas del camión ruedan bastante bien, dejando que la figura pueda rodar muy suavemente, y tenemos el mismo almacenamiento para el blaster en esta sección de aquí atrás como lo teníamos en la figura original, y se sigue viendo igual de mal. Pero sí, ahí tenemos todo el modo alterno del Cyber Era C06 Optimus Prime. Y ahora, para concluir con este modo camión, ¿por qué no pasamos a una rápida comparación de tamaño? Aquí está con Iron Man, Bumblebee, Alien Attack Prime, el Magic Square Light of Peace
el Wei Yang Fire Scorpion, el Studio Series 102 Optimus Prime y finalmente aquí está el Masterpiece Movie 12 sin el kit de DNA. Y pueden ver que entre estas dos sí hay una ligera mejora, aunque sigo sin entender quién es el público objetivo de esta figura. Pero hey, si quieres un muy buen Optimus Prime para tener en tu escritorio, que se sienta muy sólido, se vea muy bien en ambos modos y tenga un buen valor de juego, en este caso sí te recomiendo que lo compres de showzstore.com. La verdad es que Cyber Era nunca me ha decepcionado en cuanto a su calidad, por lo cual no creo que esta vaya a ser diferente en ningún sentido. Sin embargo, al comprar figuras Chaos, siempre es bueno hacerlo de una tienda que tenga una buena reputación para su servicio postventa, cosa que Showz Store tiene de maravilla. Así que si vas a comprar esta figura, hazlo de Showz Store y usa mi código GABOTFR para apoyar el canal cuando compres de ahí. Como siempre te dejaré los links tanto a la figura de Cyber Era como al kit de mejora de DNA en la descripción. Pero bueno, es momento de transformar estos dos modos camiones a sus modos robots para darle su calificación final. Y para el kit de mejora le voy a dar 4 estrellas. Porque si bien sí mejora un poco la estética en ambos modos, definitivamente siento que se queda bastante corto. Los brazos siguen siendo excesivamente anchos, el modo alterno termina muchísimo más paneleado y seguimos teniendo una articulación ligeramente limitada, la cual por ese precio sí me hubiera gustado que hicieran un poco mejor. Y a la figura de Cyber Era le voy a dar 5 estrellas. Porque a la figura original le había dado 4 estrellas con sus muchos defectos. Y a pesar de que esta figura no es perfecta, el hecho de que se vea muchísimo mejor en modo robot, teniendo un mucho mejor acabado de pintura en todo el cuerpo, esté muchísimo mejor construido con muchísimas más piezas de metal diecast, integrando tanto las piernas del kit de DNA como el kit cancelado de Team Haeda y Dr. Wu en los brazos, dándole electrónicos tanto a los LEDs como a los dos accesorios y haciendo que cueste literalmente la mitad que la original. Yo creo que todas esas mejoras sí ameritan que se consiga la 5ª estrella, que nuevamente no quiere decir que sea perfecta, es solo que por ese precio siento que vale mucho más que la figura original y muchísimo más que la figura original con el kit de DNA. Pero bueno, con eso concluimos una review más. Como siempre, muchísimas gracias por todo su apoyo y por la espera. La verdad es que he tenido un par de meses un poco difíciles y nos veremos la próxima semana en una nueva review.